bienvenida, les agradecemos la presencia para la presentación de algo que todavía no nos hemos puesto muy de acuerdo si es obra completa, como le ha puesto Felipe, obra completa en tres entregas, 3 tomos. Lo que sí sabemos es que vamos a empezar hoy a entregar uno de los análisis seguramente más concienzudos de lo que la autora denomina una polis golpeada. Nosotros tenemos el gusto de haber conocido a la autora Amparo Menéndez Carrión a través de nuestro común amigo Alfredo García, que bueno, uno tiene amigos de todo tipo en la vida y nosotros hemos encontrado a Alfredo en el camino, como está hablando por teléfono, como buen periodista que es, nos respeta las instancias de donde está. Pero lo que les decía en serio es que gracias a Alfredo hemos tenido el placer de conocer a Amparo y de descubrir estas investigaciones que en otras partes del planeta se desarrollan acerca de nuestra sociedad. Y no es casualidad entonces que en la presentación hoy vamos a contar con la presencia de Rafael Paternain, del Pepe Rila, doctor José Rila, y vamos a contar entonces con la moderación, decíamos, de Gabriel de la Costa. Les prometemos que el final de este análisis absolutamente detallado y concienzudo, en el cual la autora pone una pasión, un cariño y un entusiasmo que yo creo que se contagia tocando nomás el libro, que como decía alguno de los cuentos del ruso Rosenkov, esos cuentos imposibles del ruso, de alguien que se acostaba sobre una pila de libros con la esperanza de que recostándose a los libros los conocimientos fluyeran a través de las páginas. Yo estoy bastante convencida de que la pasión y el entusiasmo que ha puesto Amparo, más allá de su rigor académico, que eso está absolutamente descontado, nos va a permear a través de las páginas de este primer libro, en cuyo trabajo, en cuya edición trabajó mucho Felipe Correa, que lo tenemos allí afuera en este momento entregándoles los libros, y también con ese entusiasmo absolutamente contagioso, porque en realidad no sé quién molestaba más a quién, a 3 de la mañana, a 4 de la mañana, hora de aquí, hora de Japón, hora de Quito, no sabemos bien, el pobre embajador de estar odiándonos a esta altura de la vida, pero bueno, yo doy fe que la culpa fue compartida entre Amparo y Felipe en este cariño que le han puesto a la obra. Así que bueno, muchas gracias por la presencia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, hola, buenas noches, yo soy Gabriel de la Costa. Los que vinieron por el afiche estarán decepcionados de que no soy Pablo Rabeca, que no pudo venir. Pero... Hola. Entonces es horrible que dijo, no lo escucharon mejor. Y bueno, agradezco profundamente a Amparo por haberme invitado, a pesar de que nos conocimos solamente hace unos pocos días. Para mí es un placer estar en este evento de este libro tan bello y tan importante, o por lo menos tan bellos y tan importantes las partes que he podido leer hasta ahora. No fueron todas, pero realmente para mí está muy bueno estar acá. Y acompañado de José Pedro y de Rafael. Miguel fue profesor mío, el problema que no me recuerda porque era un curso masivo, pero es un curso de Historia Universal Contemporánea, fue de los pocos que tuvo facultad. Para mí va a ser un placer presentarlo. Para los que no lo conocen, es decano de la Facultad de Cultura del CLAE, coordinador de la Maestría de Historia Contemporánea, director de los cuadernos del CLAE, profesor investigador de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía, en el Departamento de Ciencia Política y profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas. 15 minutos, rigurosamente contados. Buenas noches. Hay que ser muy breve porque no tenemos mucho tiempo y después viene otro libro y entonces debemos aprovechar bien el tiempo. Se me perdonará que, primero que nada,
yo no tome esta instancia como una instancia especialmente o específicamente académica. Las presentaciones de libros en esta instancia difícilmente lo sean, sino más bien como una reunión de amigos, una reunión de colegas que celebra, en primerísimo lugar celebra y auspicia, recuperemos el sentido de la palabra auspicia, la publicación de esta obra tan importante que Amparo Meléndez nos ofrece. No hay muchas posibilidades de hacer otra cosa hoy, a esta hora, pues estamos ante un libro que no se despacha así nomás en una presentación, no sería posible hacer eso. Es una obra efectivamente importante, agobiante, desbordante, frondosa, al mismo tiempo que muy disciplinada, intelectualmente muy disciplinada. A veces esas dos cosas no se juntan naturalmente, la frondosidad y la disciplina. En este caso sí. Útil quiere decir, cuando uno habla de un libro, que le puede dar múltiples lecturas, múltiples usos en distintos momentos, como me parece que es este caso. Y me animo a decir que también es un poco acuciante la obra. Si tengo tiempo al final voy a decir por qué uso este término. Amparo llega aquí y de algún modo este libro da cuenta de un proceso del cual soy, por supuesto, parcialmente testigo, pero que puede ayudar a leer y a entender esta obra cuando ustedes la tomen en sus manos y la puedan leer. Porque Amparo es un producto de lo que yo llamo el Uruguay clásico, que fue de Dolores, su pueblo natal, y dio la vuelta al mundo, o por lo menos dio la vuelta a varios lugares del mundo, con una vida académica muy intensa, que en el Uruguay es más bien conocida por sus libros, por los relatos de otros, por los testimonios de otros. Y yo creo que esto es lo primero que tenemos que celebrar, una aparición contundente de Amparo Meléndez Carrión en la vida del Uruguay, en la vida académica del Uruguay y en la vida política, en la vida cultural. Cuando el país se quebró allá por el 2002, Romeo Pérez, compañero de tantas andanzas allá en el CLAE, un día me dice: tengo que presentarte a Amparo, una profesora, una investigadora muy importante, que quiere armar un equipo de trabajo, tiene una mirada muy interesante sobre Uruguay, sobre el mundo. No teníamos un mango, no había manera de armar eso de un modo que no fuera voluntario, y efectivamente sé que ahí empezó, con una disciplina indeclinable. Esta señora entusiasta, trabajadora, yo creo que pese cada palabra porque no la digo gratuitamente, atenta, dispuesta como una esponja a absorber lo que parecía ser una deuda con su país, y con ella se podía revivir un Montevideo y un Uruguay, pero sobre todo un Montevideo conversatorio, que ella ama. Ese Montevideo conversatorio lo ama, lo van a ver en el libro, y que casi ya no está. Este libro tiene un dejo melancólico, si se quiere. Agrego a todo esto su enorme capacidad para reunir personas muy diversas. Su vida es así y su libro es así. Personas muy diversas, historias muy diversas, con una muy inteligente y muy generosa hospitalidad. Incluso ha logrado sacarme a mí varias veces de la cueva, lo cual es difícil.
se propone reconstruir y discutir nuestra vida en común. Uso también una expresión muy cara del libro, nuestra vida en común. Ayer y hoy. Parece de alguna forma esconder a veces una mirada historiográfica, si se me permite, con la formación profesional de esto, por cuanto cuando estudia el golpe a la polis uruguaya, ejemplar, en algún momento, habla de un pasado que es observado desde un presente perturbado, como lo era el presente cuando arrancó su investigación. Y lo mira con cierta extrañeza. La extrañeza, como decía Paul Ricoeur, la extrañeza es un buen sentimiento para percibir los sujetos, los procesos. Entonces, bueno, discute la ciudadanía en tiempos de la globalización, el tema del Estado, el tema de la nación, el tema del territorio, el ser y el estar ahí. Tomo sus palabras. La polis uruguaya tomada como espacio discursivo, como una trama trabajosamente armada de saberes, de experiencias, pautadas a juicio de Amparo por dos claves que persigue a lo largo de todo el texto: la pluralidad y el igualitarismo. Una polis que tenía tales señas identitarias y que fue golpeada, tan golpeada como eventualmente defendida. No sabemos si tan defendida como puesta a salvo, efectivamente puesta a salvo, por su propio capital, que ella indaga a través de tópicos muy concretos: el teatro, la escuela, las cooperativas de vivienda, distintos agregados y experiencias sociales y culturales. Amparo, de cerca y de lejos, se me ocurre decir en esta presentación, en un título que yo quiero leer. Porque cuando pienso en lo que escribe Amparo, se me ocurre describirla como una uruguayóloga uruguaya. Porque hacía muchos años el Uruguay tuvo... Hace muchos años, el Uruguay tuvo la experiencia de muchos académicos que, viviendo en el exterior y haciendo su trabajo académico en el exterior, se especializaron en el Uruguay. El sueco Lindahl, por ejemplo, es uno de los más famosos, por mencionar uno nada más, pero hay muchos uruguayólogos. Pero resulta que estamos ante una uruguayóloga porque tiene esa mirada de la extrañeza de quien ha tenido el desapego y el apego a la vez, que le permite mirar de cerca y de lejos. ¿Sí? Es uruguayóloga uruguaya. De cerca porque está muy cerca de la experiencia de la sociabilidad, de la memoria, del recuerdo, de los amigos. Parece haber leído todo lo que se ha publicado. Nadie lee todo lo que se ha publicado, pero uno lee este libro y puede decir: esta mujer leyó todo lo que se ha publicado. Por lo tanto, establece con ello un diálogo con todos nosotros, los que estuvimos aquí, leyendo y escribiendo acerca de esto. Esa es la mirada más cercana. La mirada más lejana es la que nos pone en contacto con miradas, con preguntas de otras tradiciones interpretativas, de otras tradiciones académicas, ya teóricas, ya filosóficas, ya empíricas, de las cuales ella, desde luego, es especialista. Hace una mirada, es de las cosas más seductoras del libro, a mi juicio, etnográfica del Uruguay, y de su disciplina. O sea, Amparo busca, les pido que reparen en esta expresión, la textura de las ciudades y de los pueblos, de Montevideo y del interior. La textura de Mercedes, de Paysandú, de las láminas de Punta del Este, de Montevideo, a partir de una mirada etnográfica. Se pone ella al día con el Uruguay, creo interpretar. Se pone ella al día con el Uruguay, con los orientales del sur, cuando me escribe, ¿no? Me escribe así. Conversa con 50 personas de una manera exhaustiva y respetuosísima.
entrevistan a 400 espectadores de teatro. Se pone ella al día con el Uruguay y de algún modo, polémicamente, como no puede ser de otra forma, pone al día al Uruguay con muchas cosas. A mí no me va a dar el tiempo para expresar todo lo que yo quería expresar. Como me queda un minuto, yo les decía que este libro es un libro acuciante, porque es palabra meditada que pide más palabras. Es ciencia, sin duda, que pide más ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Es ciencia que problematiza lo que sabemos acerca de las cosas. En la ciencia política, en las ciencias sociales en general. Es ciencia que pide más ciencia. Y es opinión también. Es opinión. Que pide opinión. Esto es, no se puede pasar por este libro como si nada. Frondoso, disciplinado, desbordante, agobiante, acuciante. Esta es mi recomendación, pero no para un fin de semana, hay que tomarse tiempo. ¿Sí? Así que, muchas gracias, aplauso es para mí. Voy a presentar ahora a Fabio Tamay, que está a mi izquierda, también fue docente mío, también probablemente no lo sepa porque me puso así, de Sociología en Uruguay. Es profesor e investigador de Sociología, compañero de militancia hace ya unos meses, docente en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Muchas gracias, Gabriel. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, conocí a Amparo hace 10 años, exactamente 10 años, por estos días. Una tarde me llama por teléfono y quedamos en encontrarnos para tener una entrevista. Ella me visitó en el Ministerio del Interior. Por aquellos días vivíamos de ilusiones, de esperanzas. Un grupo de jóvenes técnicos nuevos tenían la ilusión de que podía haber control político y estrategia política para gobernar la seguridad. Perdimos esa esperanza. Pero conversamos con Amparo, o mejor dicho, tuvimos la entrevista con Amparo durante 3 horas sobre asuntos que yo no me imaginaba y que marcaron para siempre mi perspectiva sobre el país. Puedo decir, Amparo, que hace 10 años que yo vivo bajo la influencia de este libro y de los contenidos de este libro que muy bien reseñaba José. Entonces, para mí es un enorme honor, un gusto, una alegría, una satisfacción, un orgullo haber sido parte de este proceso. Y mientras muchos perdíamos la ingenuidad por imperio de los hechos, Amparo siguió trabajando de una manera denodada. Muy bien lo reflejaba Rila en torno a este libro. Y este es un libro inabarcable. Estamos en una presentación y yo no tengo cómo transmitirles a ustedes con algún grado de precisión y de rigor todo lo que este libro contiene. Hago mías mis palabras de José y el desafío que supone leer este libro. Pero yo quiero decir una cosa que seguramente va a sonar exagerada. Y yo creo que es un libro, una producción intelectual, un esfuerzo intelectual, académico, como quieran llamarle, de los más importantes intelectualmente hablando en el país de los últimos años. Y no es una cuestión de volumen, no es una cuestión de rigor académico, no es una cuestión de que haya leído todos los libros, como dice José, y yo creo que los leyó todos, los libros y los artículos. No hay nada que no esté allí, que no haya pasado por un rigurosísimo tamiz. Pero este es un libro, un trabajo que nosotros tenemos que asumir y sin ánimo de comparar nada, como un producto decisivo en nuestra historia intelectual. En un momento, además, en el Uruguay, en donde reclamamos desde el punto de vista de las culturas y las manifestaciones culturales exigencia, rigor, estudio, calidad,
Bueno, acá encontramos eso y mucho más. Y yo voy a fundamentar este juicio exagerado, porque yo pienso que esta es una obra fundamental desde todo punto de vista. En primer lugar, la historia, o mejor dicho, el argumento de este libro es muy sencillo. Es muy sencillo. Creo haber entendido que el argumento es muy sencillo. Y en la sencillez es un argumento decisivo. Y cuando un libro tiene un argumento sencillo y es un argumento decisivo, ahí cobra su trascendencia, independientemente de cómo lo formule, cómo lo exprese, a qué teorías apele. Como muy bien decía José, nosotros podemos decir que este es una historia, un relato, una reconstrucción de un proceso de ascenso, consolidación, crisis, declive, golpe, de la polis, del espacio público, de ese mundo en común, de lo que yo podría llamar, no es lo que dice Amparo, pero yo lo traduzco en términos sociológicos, la situación societal nuestra. Es una historia decisiva y apasionante, llena de desafíos, como muy bien decía José. Entonces, ese argumento, que en realidad es el argumento que nos convoca a todos y que nos preocupa a todos y que tiene y contiene las preguntas fundamentales. Por eso digo de la importancia de este libro. ¿Qué fuimos y qué podemos ser? ¿Qué campo de posibilidad tenemos? ¿Qué margen de acción para ser? Por supuesto que ahí hay teoría de cómo hay que entender la construcción de este Uruguay, los procesos que se dan, cuáles son las fuerzas que golpean a ese pasado ejemplar, a ese proceso, en qué situación nos encontramos hoy. Van a encontrar argumentos extraordinarios desde el punto de vista del análisis, pero si uno rasca, y acá tiene mucho que ver con la cuestión estética, con la música, con la pintura, con la literatura, que a veces uno encuentra en las obras fundamentales. Las obras llegan a ser fundamentales porque justamente tocan los temas fundamentales. Este libro ya es un clásico. No lo hemos empezado a leer, pero les aseguro que es un clásico, porque un clásico nunca deja de decir lo que tiene para decir, y este libro no va a terminar nunca de decir lo que tiene para decir sobre Uruguay, y esa es mi mayor invitación a todos ustedes. Otra cuestión, y me salteo el análisis y la revisión profunda desde la historiografía, desde la etnografía, desde la visita de campo, desde las entrevistas, desde la conversación, desde tomarle el pulso a la sociedad, desde la textura, desde lo cultural. Bueno, es una reconstrucción impresionante, imposible de contar. Y acá el libro adquiere proporciones de monumentalidad, en su sentido más estricto. Es una construcción impresionante sobre la densidad uruguaya y sobre la especificidad uruguaya. Es un libro que pone el acento en donde no lo ponemos nunca. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de políticas sociales, cuando hablamos del futuro, cuando hablamos de lo que fuimos y reconstruimos las cosas desde el sentido común, desde el rigor, desde donde fuere, pero de alguna manera Amparo está poniendo en los determinantes, en las bases culturales, en las bases discursivas, en lo que sostiene, en lo que a veces intuimos, pero que es muy difícil, si no se hace con rigor y capacidad analítica, poder comprender en profundidad. Por lo tanto, es un libro extremadamente iluminador de eso. Un argumento más, una evidencia más desde mi punto de vista para sostener este juicio que estoy sosteniendo. Otra cuestión decisiva, y acá seguramente con Gabriel vamos a compartir, Amparo nombra al neoliberalismo como una fuerza operativa, no como una etiqueta, no como una excusa, no como una referencia a los años del neoliberalismo como política económica o como política macroeconómica, no como una excusa discursiva. Lo que nos pasa es culpa del neoliberalismo. Traduce el neoliberalismo como una fuerza social poderosa, profunda,
que no tiene un solo rumbo, que no tiene un solo sesgo, que se interpenetra con una cantidad de procesos, pero que es uno de los factores, una de las fuerzas de asedio de esa polis golpeada. Entonces, logra transformar una categoría, una etiqueta, una forma de definir un tiempo, que está allí siempre sometida al debate, en un elemento de análisis y de absoluta profundidad. Les recomiendo que sigan especialmente este punto, por lo que implica para el análisis y por las consecuencias políticas, sin duda alguna, que el análisis tiene. Coloca el problema de nuestro pasado y de la ejemplaridad, la gran obsesión uruguaya. Yo no viví ese pasado ejemplar, yo me crié en la década del 70, pero lo absorbí de mi familia. Yo puedo decir que entiendo lo que debe haber sido vivir en el Uruguay de los 40 y de los 50. Es más, hasta la podría reconstruir y contar si ustedes quisieran. El peso de esa experiencia, de ese pasado determinante, de esa ejemplaridad, en un punto en donde Amparo hace lo imposible por no caer ni en la evocación melancólica, ni en esa idea de que el Uruguay fue fantástico, único, excepcional en América Latina por su diferenciación con el resto de la región. Hace unos esfuerzos denodados. Y uno se pregunta hasta qué punto puede evitar caer en eso, aunque quiera y sea consciente. Y uno a veces le puede preguntar a la obra, ¿y esto que está contando, reconstruyendo, realmente habrá sido así? ¿Y habrá sido acá o habrá sido en otra esfera? No lo vamos a resolver nunca, pero lo deja plantear. Y lo que plantea es absolutamente decisivo para reconstruir eso. Por último, hablando de la ejemplaridad uruguaya, del caso uruguayo, yo quiero decir además que es un libro sobre Uruguay y ella tiene la pretensión de que la reflexión sobre Uruguay pueda tener un impacto de reflexión más general sobre procesos sociales más amplios. Por lo tanto, el Uruguay sí nos interesa a todos, pero uno puede leer este libro no solo en el interés por el Uruguay, sino en el interés de cosas que puedan ser útiles para pensar otros procesos. Es un libro uruguayo y no es un libro uruguayo, y esto tiene mucho que ver con las condiciones de producción en las cuales este libro no lo hubiera podido haber escrito ninguno de nosotros acá ni nadie, solo Amparo. Por lo que explicaba José, por sus condiciones biográficas, por estar adentro y afuera, y sobre todo por tener una vocación intelectual y crítica muy claramente definida en términos de una identidad teórica que tiene el libro, sobre la cual no voy a entrar, pero que marca naturalmente todo el rumbo. Acá hay un rumbo trazado desde una perspectiva político-filosófica y teórica. Y de ella, construida por ella, en condiciones que, insisto, le dan al libro una característica única. Por último, nos plantea, para ir cerrando estos argumentos que un poco avalan mi perspectiva, deja abierta una agenda de futuro, porque hay allí una utopía blanda. Creo que hay una utopía blanda. Bueno, ese camino que señalaba José de la pluralidad y el igualitarismo, que fueron base posibilitante de lo que fuimos y que todavía resiste, yo creo que hay allí una idea de que todavía puede ser. Y eso es absolutamente desafiante. Cierro con esto porque el libro en realidad nos cae en un momento de desconcierto. En un momento de incertidumbres, como ella dice, de disonancias cognitivas. En un momento en donde el neoliberalismo, no de ahora sino de hace tiempo, es fuerza transformadora también. Y la crítica es crítica conservadora. Este país está entrando en un proceso muy radical de crítica conservadora que tiene una serie de rasgos y este libro en realidad nos ayuda a navegar en ese contexto. Es una herramienta imprescindible a navegar en ese contexto. Desafía el campo de la crítica, de la perspectiva crítica, desafía el campo de posibilidad práctica de la izquierda, entendiendo la izquierda como un concepto mucho más amplio simplemente que una izquierda oficial o que una izquierda de gobierno. Entonces, es tan impresionante, diría
diría que, más allá del valor en sí mismo, es una compañía absolutamente imprescindible para la acción política, para la discusión pública y para ayudarnos en un contexto como el actual, que no es sencillo desde el punto de vista político-ideológico y que a muchos nos tiene extremadamente preocupados. Amparo ha hecho una tarea formidable y nos está regalando y compartiendo este trabajo, y nosotros tenemos mucho para hacer con este libro. Como decía José, no vamos a terminarlo aquí, pero hay que trabajarlo. Yo hago una invitación a todos ustedes a que le dediquen tiempo al libro, esfuerzo. Nosotros haremos lo propio en nuestras facultades. Es un libro para trabajar, para estudiar, para disfrutar, para pelearse con él, para todo lo que puedan imaginar. Muchas gracias y muchas gracias, Amparo. Me toca ahora la tarea de presentar a la celebrada Amparo Méndez Carrión. Sospecho que la mayoría acá la conocen. No se puede entrevistar 50 personas sin llenar la sala de muchos de ellos. Amparo Méndez Carrión estudió en la Universidad de Minnesota y posteriormente en la Universidad Johns Hopkins, donde se especializó en movilidad comparada y estudios latinoamericanos, y se doctoró en Relaciones Internacionales y Movilidad Comparada. Su currículum nos tomaría más tiempo del que tenemos por las características de la Feria del Libro, pero cabe destacar que fue directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es autora de numerosos artículos y libros, uno de los cuales estamos presentando acá. Para evitarle a ella anuncios burocráticos y que pueda hablar de lo que nos interesa escucharla, les adelanto dos cosas. Primero, el libro va a ser publicado en 3 tomos simultáneamente, los pueden comprar juntos, pero el segundo va a ser en noviembre y el tercero en diciembre, si no me equivoco. Y va a haber una segunda presentación en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, el día miércoles 21 de octubre a las 19 horas en la sala de conferencias. Así que para mí es sumamente difícil expresarme de manera mínimamente apropiada para agradecer, es decir, a un autor en este tipo de presentaciones lo único que le cabe es un agradecimiento enorme, ¿cierto? Estas no son la reflexión, sobre todo cuando la reflexión se preocupa, se piensa desde las conexiones con la acción, es una tarea colectiva, ¿cierto? Y nosotros como individuos somos meramente eslabones de una cadena. Y yo me siento muy conmovida realmente con los criterios de 2 colegas de las ciencias sociales a quienes yo respeto y admiro enormemente. Y en fin, esta mañana hay alguien que está faltando en esta sala, pero en realidad nunca me falta, siempre está conmigo, que es Pablo Rabeca. Pablo Rabeca, que para mí establece uno de los elementos centrales de aquello que yo entiendo como polis, que no es un territorio, no es una ciudad, no es una república, es un espacio discursivo que todos consumimos y también que todos tenemos la capacidad de destruir y de reconstruir. Aquí no hay nostalgia, debo decirles, en este trabajo. He evitado la nostalgia porque pienso que la nostalgia no nos sirve de nada. De allí la contraposición con la idea de memoria. La memoria sí nos sirve. El recuerdo afectuoso, que es la nostalgia, no nos sirve de mucho, inclusive la memoria. Esta mañana hablábamos con Pablo Rabeca, que estaba inconsolable porque no pudo venir a último momento. Yo le consolaba diciendo que estaba muy bien representado, Gabriel de la Costa. Y además que él ha hecho una contribución muy grande al haber acompañado ese viaje hacia atrás que yo emprendí hace más o menos una década, que comencé en el presente para luego terminarlo nuevamente en el presente. Un presente además que trascendió el momento en el cual se terminó el trabajo de campo, unos 3 años atrás, porque la obra concluye en el 2015. Yo le decía que él no debe preocuparse por no estar aquí, porque es una contribución muy grande, con una introducción además
en la cual él vierte sus criterios, sin que yo haya conocido cuáles estos iban a ser, hasta que me envió copia de lo que había mandado a Felipe Correa, editorial Gimnasio. Yo me preguntaba, ¿cómo te sentís hoy? Yo me decía, bueno, es una sensación muy rara, muy, muy extraña. Porque por un lado siento un enorme alivio de una tarea que ha sido concluida. Al mismo tiempo hay un comienzo. Hay un comienzo en el cual yo me sumo a las voces que van a conversar, ojalá, sobre lo que la obra trata de decir. De manera que hay un desprendimiento, y eso siempre cuesta, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo no quiero caer, le decía esta mañana a Paulo, en la autoindulgencia de sentirme bien, cuando las preocupaciones que motivaron este trabajo, este estudio, permanecen vigentes. Pero luego pensé, a ver, caramba, no te pidas tantas disculpas si te vas a sentir un poco bien. Porque había dos elementos además que me ayudaron en ese sentido. Primero, pensemos lo siguiente. Memoria de Ciudadanía se lanza en una feria. Una feria es un lugar público. Una de las obsesiones de este trabajo es que aquellos que han construido lo público, que han recibido el legado de lo público que fue construido por otras generaciones, lo entiendan de una manera, por rutas alternativas que no han sido exploradas. Ahí está uno de los esfuerzos y uno de los desafíos de esta investigación. Entonces estamos en una feria. Y en la feria, que es un lugar público, Memorias de Ciudadanía es un libro más. Está con otro, ¿cierto? Y además una cosa muy notable, y es Alicia que está fin de siglo en una carpa, y esa carpa está en la acera. Y uno de los elementos centrales de este trabajo, y uno de los énfasis centrales, es una noción de democracia que pone el acento en lo que yo llamo la convivencia entre extraños. Y la convivencia entre extraños requiere de la calle, requiere poblar las calles de ciudadanos locales, de hacedores y culturales. Pues hay un elemento simbólico muy interesante, pienso, en que sea la feria del libro, donde se lanza o donde se presenta o se comienza a descorrer con un riel que va a ser un poquito largo, pero no tanto porque la ventana es un tanto, digamos, amplia, entonces viene en tres corridas de riel, ¿no es cierto? El primer tomo que se presenta hoy, el segundo que se presenta en un mes, es decir, no se presenta, sino que ustedes lo van a tener en un mes, y el tercero en diciembre. Pero en realidad es una obra, lo que yo quiero insistir es que no es una obra en la cual el tomo 1 y el tomo 2 y el tomo 3 hacen parte de algo que puede escindirse. La obra es una obra, es un solo cuerpo. Y es un cuerpo que trata de congregar una serie de elementos sobre lo colectivo, sobre los cuales pienso que hay que reflexionar. Entonces, sí, 5 minutos, la cama. Después de 1900 páginas. Felipe Correa, yo me asusté. ¿Cierto? Creo que puedo hacer. En todo caso, la primera razón es que este libro se presenta en un lugar público, además una feria del libro. Y la feria del libro es muy importante, porque ahí está la palabra, ¿cierto? Y ahí está la diversidad. En una feria tenemos una gran diversidad, un repertorio de posibilidades de asumir algo que me parece uno de los elementos más notables de construcción de aquel espacio discursivo que se tornó hegemónico en determinado momento, y ese elemento es la palabra como patrimonio colectivo. Uno de los elementos centrales de esa polis, la cual Memorias de Ciudadanía, esa polis que trata de recorrer y mostrar, es la palabra como patrimonio colectivo. Y una feria del libro representa, en cierta medida, ese elemento. De manera que hay una razón para que ustedes me permitan la autoindulgencia de sentirme
En segundo lugar, quiero decirle una segunda razón. La segunda razón es que este libro fue escrito en inglés. Para bien o para mal, mi idioma de trabajo es inglés. Y la idea original era publicarlo, primero en el norte y luego traducirlo. En determinado momento, mientras trabajaba con los editores de la versión en inglés, me di cuenta que eso violaba enteramente los principios básicos que me animaron a mí a realizar esto. Este estudio debía publicarse primero en español y desde luego en Uruguay. El Uruguay, que no es simplemente un caso de excepcionalidad tal cual ha sido entendido, es un caso notable desde el punto de vista de la teoría política, porque nos permite mirar la configuración, la estabilización, la pérdida de hegemonía, la defensa de una hegemonía. Eso realmente en términos de teoría política es el único caso en América Latina, claramente, y uno de los únicos casos. De manera que hay que comenzar a releer aquella noción tan denostada por algunos y celebrada por otros, la excepcionalidad. Pero en fin, la segunda razón es que he podido, gracias a Fin de Siglo, que se interesó en esta obra y que realmente no pareció perturbarles que irrumpiera en el mes de mayo, ¿no es cierto?, esta obra en su calendario, y con el entusiasmo de Mundo Canalda y Alicia, Guglielmo y Felipe Correa y el equipo editorial, bueno, se dijo, este libro se lanza en la fecha. Aquí estamos. De manera que esa es una segunda razón para poder sentirme bien, el hecho de que no nos van a sacar la vida, pero si me seguís interrumpiendo. Entonces, sí. Es igualitario. Eso lo discutimos el 21. Bien, entonces la segunda razón es que se ha podido publicar este libro antes en español que en el Uruguay. Y ahí viene, ya mencioné Fin de Siglo, y vienen los agradecimientos que yo quisiera rápidamente para que Gabriel no me cierre el micrófono ahí correctamente a esas alturas. Quisiera decirle lo siguiente, en términos de agradecimientos. Primero, José Vila y Rafael Paternain han acompañado mi proceso de reflexión muy tempranamente, con una generosidad realmente extraordinaria, porque son personas muy ocupadas. Y sin embargo, dedicaron mucho tiempo, Rafael, a leer capítulo por capítulo y enviar comentarios. Y con Pepe, a leer algunos capítulos largos, extensos, y él con todas sus propias publicaciones, sus propias tareas de administración y gestión, además de la facultad, siempre estuvo a que no interrumpiéramos el diálogo. Luego los entrevistados, hay algunos entrevistados, pero más de 74 entrevistados y más de 80 entrevistas, en un promedio de 4 a 6 horas cada entrevista. Algunos de ellos están aquí, Alberto Miguel, entre ellos Luis Fulcade, todo lo que es un espacio notable de la Polis, que es el Teatro Independiente de Uruguay. Y hay algunos otros entrevistados, yo no puedo en este momento, por supuesto, Lalo Fernández, quien me permitió conocer algunos elementos notables acerca de él y acerca de una serie de sagas muy notables de la Polis. A él, una institución de la Polis, ¿sí? A los entrevistados, entonces, a todos aquellos que están mencionados en los agradecimientos que van a aparecen en el tercer tomo de la obra, que se conocerán en diciembre, primera semana de diciembre, y luego algunos otros colegas y amigos muy queridos, algunos de los cuales están aquí, Alfredo García, porque hemos establecido una complicidad muy notable desde que trabajamos amistad a través de Rafael Paternain y de Angélica Vitale, que está por aquí. Marta Fonseca, madre de Pablo, de manera que estás aquí presente acompañándonos. En fin, hay muchos agradecimientos y están todos debidamente consignados en la obra.
Pero hay uno en particular que yo quisiera destacar y otros dos muy personales. Al Centro Latinoamericano de Economía Humana, que fue realmente notable el respaldo que yo recibí del CLAE, que me permitió realmente concretar, primero obtener el excelente respaldo de un gran equipo de asistentes de investigación. Quien posibilitó ese acceso fue Romeo Pérez Antón, uno de los baluartes del CLAE. Yo me siento, no está Romeo esta noche, pero bueno, aquí hay otro baluarte del CLAE, que es la institución que me apoyó de manera muy generosa, está presente, a mi equipo de investigación también reconocidos en los agradecimientos que están consignados en el libro. Y finalmente, probablemente cinco personas algunas están aquí y otras no. Debería entre las instituciones mencionar a FUPA, una de las instituciones, a FUNSA también, Enrique Romero, que no ha venido. Le agradezco a Mario Figoli por haber dejado una sesión de comisión directiva de la Federación, que realmente es muy notable porque representa una teoría de ciudadanía en acción, así como yo leo, una teoría completa de ciudadanía en acción, es muy notable. Y bueno, finalmente a Leonardo Carrión, que vino desde Tokio a acompañarme, ¿cierto?, digamos, el final de esta aventura, o el inicio, tal vez, de otra. A mi hijo Alejandro, que no vino de Tokio, sino de Barbados. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Y a Paulo Rabeca, un agradecimiento muy especial por no estar presente, pero estar, sin embargo, en la obra, en su ensayo introductorio, haberme acompañado a lo largo del proceso. Y luego quiero decir que la obra está dedicada a dos personas. Lo último que digo. La dedicatoria es a tres, Leonardo y mis padrinos laicos, y aquí están sus hijos, los hijos de Nelsa Capucho de Botinelli, está Óscar Botinelli Nené, sus hijos, algunos de sus nietos, y a Juan Ángel de la Fuente, un abogado socialista soriano, que cuando yo era pequeña pensaba, bueno, los abogados socialistas todos tienen poncho y le preguntan a sus ahijadas, ¿entendés la moraleja de la historia que te acabo de contar? Les agradezco mucho a todos ustedes por estar aquí, muchísimas gracias, y a partir de ahora el libro se llama